Hoy decidí no ir a la universidad. Me sentía abrumada y otra clase de economía no iba a cambiar mi ánimo. Mis padres estarían todo el día trabajando, así que podía quedarme en casa sin preocupaciones. Guardé los libros debajo de la cama y agarré mi teléfono. Christian, mi novio, contestó de inmediato. Su voz grave y cálida me reconfortó al instante. Le insistí para que viniera. Pasemos el día juntos. Tú también necesitas un descanso. Tras pensarlo un momento, aceptó y prometió estar en mi casa en un par de horas. Christian era unos años mayor que yo. Tenía esa combinación de confianza y audacia que me fascinaba. Siempre sabía cómo hacerme sonreír, incluso en los días más difíciles. Con él podía ser yo misma, sin máscaras ni pretensiones. Mientras lo esperaba, mis pensamientos volvían a mis problemas pendientes. Los estudios se complicaban cada vez más, las tareas atrasadas se acumulaban y mi padrastro, Michael, no perdía oportunidad de recordarme mis expectativas incumplidas. Sus comentarios estrictos a veces eran excesivos, pero de algún modo me impulsaban a seguir adelante. Decidida a no dejarme llevar por la ansiedad, me puse a ordenar mi habitación. Coloqué los libros sobre el escritorio, guardé notas viejas y encendí una vela con aroma a vainilla para crear un ambiente acogedor. Cuando todo estuvo listo, me recosté en la cama, mirando al techo mientras sentía cómo la emoción crecía en mi interior. Christian estaba por llegar. Revisé el teléfono una vez más, pero no había nuevos mensajes. Esa mezcla de anticipación y nerviosismo me tenía inquieta. El día parecía perfecto, pero algo me impedía relajarme del todo. El timbre de la puerta sonó, y mi corazón se detuvo por un segundo. Christian llegó antes de lo que esperaba. Vi cómo su coche se detenía frente a la casa, y él salió ajustándose la chaqueta. Cuando abrí la puerta no dudó ni un segundo. Dio un paso hacia mí y me besó. Sus labios eran insistentes, llenos de deseo, y sentí cómo una ola de calor recorría mi cuerpo. «He esperado tanto por esto», murmuró, inclinándose hacia mí. «Mis padres no volverán en horas», respondí, intentando mantener la calma mientras mi voz temblaba ligeramente. Su mirada, firme y decidida, me hacía olvidar cualquier preocupación. «Vamos arriba». Subimos a mi habitación dejando todo lo demás detrás de nosotros, las reglas, los miedos, las dudas. Aquí, en la penumbra tranquila, solo existíamos él y yo. Apenas cerré la puerta, él volvió a acercarse. Sus manos recorrieron mi espalda, atrayéndome hacia él con más fuerza que de costumbre. Sus labios se encontraron con los míos de nuevo, hundiéndome en esa espiral de emociones que tanto adoraba. Sus dedos se movían con seguridad, memorizando cada curva de mi cuerpo. Bajaron por mis hombros, deteniéndose en mi cintura. Retrocedí un poco, pero mi espalda tocó la cama, y él aprovechó para inclinarme, acortando la distancia entre nosotros. Los besos se hicieron más profundos, más urgentes, y sentí cómo su respiración se mezclaba con la mía. Sus movimientos eran rápidos, llenos de esa pasión contenida que parecía liberarse ahora. Deslicé mis manos por sus hombros, sintiendo la firmeza de sus músculos bajo mis dedos. Su cuerpo estaba tan cerca del mío, cálido, imponente, como si intentara borrar cualquier barrera entre nosotros. Bajó sus labios hasta mi cuello, dejando un rastro ardiente que hacía que mi piel se erizara. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y me arqueé instintivamente, respondiendo a cada uno de sus movimientos. Sus manos se detuvieron en mi cintura, firmes pero cuidadosas, transmitiendo una seguridad que me hacía perderme aún más en el momento. El silencio de la habitación solo se interrumpía con nuestras respiraciones y los pequeños sonidos que escapaban de mis labios. El tiempo parecía haberse detenido, dejando de existir. Cerré los ojos y me dejé llevar, olvidando todo excepto lo que estaba pasando aquí y ahora. Cada movimiento suyo estaba cargado de fuerza y pasión. Sus caricias quemaban mi piel, haciéndome olvidar quién era, dónde estaba y qué vendría después. Sentí cómo el calor se apoderaba de mí, borrando cualquier pensamiento. Cuando se detuvo, sus ojos se encontraron con los míos. Había algo en su mirada, algo profundo que no podía describir, pero que hacía que mi corazón latiera aún más fuerte. Su mano acarició mi mejilla, y me quedé inmóvil, sintiendo una mezcla de calma y tensión.
No sabes cuánto te he echado de menos, susurró. No respondí. Simplemente me acerqué más a él, perdiéndome de nuevo en sus brazos. La noche más allá de la ventana parecía infinitamente lejana. Ahora solo existíamos nosotros, este momento. No me permití pensar en lo que vendría después. Todo lo demás podía esperar. Michael volvió a casa antes de lo que esperaba. Escuché el golpe de la puerta principal y mi corazón se encogió al instante. En la habitación todo estaba en silencio, pero el aire seguía cargado de lo que había ocurrido entre Christian y yo. Él estaba sentado al borde de la cama, ajustándose la camisa, cuando me levanté de golpe. «Es Michael», susurré, sintiendo cómo el miedo me invadía. Christian me miró, pero no alcanzó a responder. Ambos escuchamos sus pasos. Eran rápidos, decididos. Desde la ventana vi su coche aparcado frente a la casa. Me pareció un siniestro presagio de lo que estaba por suceder. «Vete», murmuré, señalando la ventana. Christian dudó. Su rostro reflejaba una mezcla de terquedad y comprensión, pero el tiempo para pensar se había agotado. La puerta se abrió de golpe antes de que pudiera moverse. Michael estaba de pie en el umbral. Su rostro permanecía sereno, casi inexpresivo, pero sus ojos traicionaban la tormenta que llevaba dentro. Una mirada cargada de furia y desprecio se movía entre nosotros. Sentí como todo mi interior se contraía. Christian se levantó, intentando decir algo, pero Michael lo detuvo con un gesto. «Hablaremos de esto después», dijo con un tono bajo, frío como el hielo. Sus palabras me golpearon más fuerte que si hubiera gritado. Esa calma controlada significaba una sola cosa. Ya había tomado una decisión sobre lo que pasaría. Christian me miró con culpa, pero entendió que era mejor no empeorar la situación. Corrió hacia la ventana y con cierta dificultad salió por el marco. Lo vi saltar al jardín y correr hacia su coche. Observé cómo se alejaba, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Michael permaneció inmóvil, sin decir nada. Sabía que me estaba mirando, pero no podía levantar la vista. El silencio entre nosotros era casi tangible. Parecía que el tiempo se había detenido, y yo, acorralada, solo podía esperar lo inevitable. «Cierra la ventana», dijo con frialdad, girándose para salir de la habitación. Sus pasos resonaron en el pasillo, alejándose poco a poco hasta desaparecer por completo. Cerré la ventana con las manos temblorosas y me dejé caer en la cama, intentando entender qué hacer ahora. El pánico me envolvía en oleadas. Sus palabras, aunque breves, resonaban en mi cabeza una y otra vez, recordándome que me esperaba un enfrentamiento. Sabía que no sería una conversación, sino un interrogatorio. Su rostro estaba grabado en mi mente, frío, pero con un fuego de ira en los ojos que solo contenía para no perder el control. Me cubrí el rostro con las manos intentando calmarme, pero la calma no llegaba. Sabía que este día cambiaría todo, y el miedo a lo que vendría después era insoportable. La cocina estaba llena del aroma de carne asada y especias, pero no tenía apetito. Cuando entré al comedor, Michael ya estaba sentado. Parecía concentrado en su teléfono, pero sabía que solo estaba fingiendo. Me senté frente a él, evitando mirarlo directamente. Su presencia silenciosa era opresiva, y el miedo de que pudiera contarle todo a mi mamá no me dejaba tranquila. Mamá colocó los platos en la mesa y se sentó a su lado. Su sonrisa era cálida, como siempre, pero la tensión en el ambiente era palpable. Parecía no darse cuenta, inmersa en sus pensamientos y en los relatos sobre su día. Comía despacio, sin apenas percibir el sabor de la comida. Cada segundo en esa mesa se sentía eterno. Michael seguía callado, y de vez en cuando levantaba la mirada. Su observación era intensa, aunque breve, y me hacía sentir como si estuviera bajo un microscopio. Mamá hablaba sobre sus compañeros de trabajo, pero apenas podía escucharla. Toda mi atención estaba en Michael. Su silencio era como una amenaza latente, y yo no podía dejar de pensar en cuándo decidiría actuar. De reojo, vi cómo dejaba el tenedor a un lado y me lanzaba una mirada penetrante. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos hablaban de todo lo contrario. Aparté la vista, esperando que mamá no notara el intercambio silencioso. «Están muy callados hoy»,
comentó ella finalmente. Asentí, fingiendo que estaba simplemente cansada. Michael no respondió, limitándose a retomar su comida con la misma calma inquietante. Cuando la cena terminó, me levanté rápidamente. Agradecí a mamá por la comida y subí a mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, tratando de calmar los latidos acelerados de mi corazón. El silencio de Michael me atormentaba. Era peor que un grito o una confrontación directa. Me obligaba a imaginar lo peor, a preguntarme cuándo llegaría el momento en que todo estallaría. Me senté en la cama y apreté las manos para detener el temblor. Su mirada fría seguía persiguiéndome, una promesa implícita de que esto no quedaría así. Sabía que el silencio de Michael no era más que una pausa, un respiro antes de que el desastre se desatara por completo. La noche se hacía interminable. Sentada en la cama con las rodillas abrazadas, escuchaba cómo el silencio llenaba la casa. Mamá ya estaba dormida, pero sabía que Michael seguía despierto. Su silencio durante todo el día era más pesado que cualquier palabra, convirtiendo cada minuto de espera en una tortura. Escuché pasos. Eran lentos, deliberados, como los de alguien que ya ha tomado una decisión. La puerta se abrió antes de que pudiera decir algo. Michael entró, cerrando la puerta tras de sí, y se sentó en la silla frente a mí. Sus movimientos eran pausados, pero en su calma había algo amenazante. Me miró durante largos segundos sin decir nada. Esa mirada era peor que cualquier reproche. Fría, calculadora, llena de un control absoluto. Bajé la vista, incapaz de sostener su mirada. «Sabes que ahora todo depende de mí», dijo finalmente con un tono sereno. Su voz era tan controlada, tan neutral, que cada palabra caía como un peso insoportable. «Mamá no debería saber lo que vi», continuó tras una pausa. «Pero el silencio tiene su precio». Levanté la cabeza, incapaz de creer lo que estaba escuchando. «¿Qué quieres?», susurré, aunque ya conocía la respuesta. Michael sonrió, apenas un movimiento de sus labios. «Es simple. Harás conmigo lo mismo que hiciste con Christian». Sus palabras cayeron como un golpe. Mi corazón pareció detenerse por un momento, solo para después latir con tanta fuerza que creí que iba a estallar. Me quedé inmóvil, incapaz de reaccionar. Su mirada permanecía fija, impasible, pero sentí que no iba a retroceder. «Puedes negarte», agregó mientras se levantaba de la silla. «Pero entonces mamá lo sabrá todo». Sabía que decía la verdad. Su seguridad en el control que tenía sobre la situación era total. Por dentro, todo en mí se encogía, sintiéndome atrapada. Cuando todo terminó, se levantó y ajustó su camisa con calma, como si nada hubiera pasado. «Por ahora, no tienes de qué preocuparte», dijo antes de salir. La puerta se cerró detrás de él, dejándome en un silencio absoluto. Me quedé sentada en la cama, sintiendo cómo el vacío se apoderaba de mí. Sus palabras, sus acciones, todo era tan inhumano que no podía encontrar una forma de procesarlo. Él había conseguido lo que quería, pero sabía que esto era solo el principio. Su voz calmada seguía resonando en mi cabeza, repitiendo una promesa que me hacía sentir que lo peor aún estaba por venir. Los días siguientes se volvieron interminables. Evitaba responder a los mensajes de Christian, inventando excusas, estar ocupada con los estudios, el cansancio, cosas de la familia. Sus intentos insistentes de verme solo aumentaban mi necesidad de mantenerme alejada. No podía mirarlo a los ojos después de lo que había pasado, y buscaba cualquier oportunidad para distanciarme. «Estás diferente», escribió en uno de sus mensajes. No le respondí. Michael, por otro lado, empezó a comportarse de manera extrañamente relajada. Estaba callado, pero sus acciones reflejaban una confianza inusual. A veces hacía bromas durante la cena, pero siempre tenían un doble sentido y, de alguna forma, iban dirigidas a mí. Mamá reía, sin sospechar lo que realmente significaban esas palabras. Su actitud se volvió más evidente. A menudo rozaba mi mano al pasar cerca de mí o me lanzaba miradas prolongadas, como si evaluara mi reacción. Lo hacía incluso cuando mamá estaba presente, y eso me hacía sentir incómoda. Intentaba evitar a Michael, pero la casa era demasiado pequeña para escapar completamente de su presencia. Siempre estaba ahí, recordándome lo que había ocurrido.
Christian seguía escribiéndome. Sus mensajes se volvían más cortos, pero transmitían su frustración. ¿Ya no quieres verme?, preguntó una vez. Miré la pantalla sin saber qué responder. Mamá, como siempre, estaba ocupada con sus cosas, sin notar que algo había cambiado entre Michael y yo. A veces sentía el impulso de contarle todo, pero sabía que las consecuencias serían devastadoras. Una noche, sentada en mi habitación con los libros abiertos frente a mí, mis pensamientos volvieron a Christian. No quería perderlo, pero sabía que nuestra relación ya no tenía salvación. Cada intento suyo de acercarse solo hacía más evidente el abismo que se abría entre nosotros. Por primera vez consideré la posibilidad de terminarlo todo. La idea era dolorosa, pero no veía otra salida. Su presencia se sentía en todas partes. Michael ya no ocultaba sus miradas ni su comportamiento confiado, casi desafiante. Sus caricias, aunque fugaces, se volvían cada vez más intencionadas, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar. Intentaba evitarlo. Cada encuentro en el pasillo o cualquier momento en el que nos quedáramos solos me llenaba de tensión, pero parecía que él disfrutaba forzando esas situaciones. Esa noche me quedé sola en casa. Mamá había salido, y aunque debía estudiar, mi mente estaba demasiado dispersa como para concentrarme. No lo escuché entrar. Michael apareció sin previo aviso, y su voz, demasiado cerca, me hizo sobresaltarme. ¿Todavía intentas evitarme? Levanté la mirada, pero no supe qué responder. Estaba demasiado cerca, y su mirada fija era imposible de esquivar. «Es inútil, Sara», dijo, inclinándose hacia mí. Retrocedí un paso, pero la pared detrás de mí no dejó espacio para huir. Su mano rozó mi rostro, y mi cuerpo quedó inmóvil, incapaz de reaccionar. El beso llegó sin aviso, y aunque quise resistirme, algo dentro de mí cedió. Su insistencia, su determinación, rompieron mi voluntad. El calor se extendió por mi cuerpo, y durante unos segundos, que parecieron eternos, no pude pensar en nada más. Ese beso era incorrecto, prohibido, pero no pude detenerme. Cuando se apartó, sus ojos se clavaron en los míos con una certeza inquietante. «Mañana vendré a tu cuarto», dijo con voz baja, pero con la firmeza de una orden. «Terminaremos con esta historia». Se giró y salió, dejándome inmóvil. Intenté distraerme, abrir los libros, mirar el teléfono, pero nada funcionaba. Mis pensamientos regresaban una y otra vez a lo que había pasado. Ese momento, sus palabras, sus caricias llenaban mi mente por completo. Esa noche no pude dormir. Me movía de un lado a otro en la cama, sin encontrar descanso. Mañana. Esa palabra resonaba en mi cabeza, cargada de un peso inquietante. No sabía qué iba a pasar, pero estaba segura de que ya no había forma de evitarlo. Estaba sentada en el sofá, intentando mantener la calma, aunque la tensión en mi interior crecía con cada segundo. Michael se acercó, sus pasos apenas perceptibles. Se inclinó hacia mí, y su voz sonó en un susurro suave. «Ponte tu mejor vestido esta noche y espérame». Sus palabras me recorrieron como un escalofrío. No lo miré, pero podía sentir su mirada fija en mí. Cuando salió, me quedé quieta durante mucho tiempo, incapaz de moverme. Más tarde, cuando cayó la noche, me puse mi mejor vestido, uno ligero y fluido que llevaba tiempo guardado en el armario. Las preguntas giraban en mi cabeza. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué seguía cumpliendo sus órdenes? Pero no encontré respuesta. La puerta de mi habitación se abrió, y él entró. Sus ojos recorrieron mi figura, deteniéndose un instante antes de cerrar la puerta tras de sí. El ambiente en la habitación se volvió denso, como si el aire fuera más pesado de lo habitual. «Te ves hermosa», dijo mientras se acercaba. Sus manos encontraron mi cintura, y mi cuerpo se quedó inmóvil. Sus dedos recorrieron la tela del vestido, y la lucha interna dentro de mí volvió a comenzar. Quería apartarlo, pero cada uno de sus movimientos hacía que mi resistencia se desvaneciera. Se inclinó hacia mí, y sus labios encontraron los míos. El beso fue voraz, insistente, y aunque mi mente gritaba que debía detenerlo, mi cuerpo reaccionó de otra manera. Mis manos subieron involuntariamente a sus hombros, sintiendo la fuerza y la seguridad que emanaban de él. Sus movimientos se hicieron más rápidos,
sus caricias más profundas. No encontraba la fuerza para detener lo que estaba ocurriendo. Su respiración cálida quemaba mi piel, y sus manos descendían, envolviéndome por completo. En algún momento, mis emociones comenzaron a confundirse. Vergüenza, duda y una inesperada atracción se mezclaron en un torbellino que me dejaba sin aliento. Todo a mi alrededor dejó de existir. Solo estábamos él y este momento. El silencio de la habitación fue interrumpido por el sonido sordo del teléfono vibrando sobre la mesa. Ninguno de los dos le prestó atención. Por un instante quise mirar quién era, pero no podía apartarme de lo que estaba ocurriendo. El teléfono siguió emitiendo sus señales, pero su sonido se ahogaba en nuestra respiración compartida. Al atardecer, no podía imaginar que el mensaje en mi teléfono, ignorado durante horas, era de mi mamá pidiéndome que descongelara la carne para la cena. Estaba demasiado ocupada en mi habitación como para prestar atención a la vibración del dispositivo sobre la mesa. Mamá regresó a casa antes de lo esperado. Su coche se detuvo frente a la casa de repente, sin darme tiempo para anticipar su llegada. Cuando vio el coche de Christian aparcado cerca, no se extrañó. De hecho, parecía satisfecha. Le agradaba la idea de que él viniera a ayudarme con los estudios o a discutir algún proyecto escolar. Al entrar, lo encontró esperando en la puerta. Su expresión era algo nerviosa, pero mamá, como siempre, lo recibió con calidez. «Christian, qué sorpresa verte», dijo con una sonrisa. «¿Estás aquí para hablar con Sara?» Él asintió sin decir nada, y aunque su reacción era un poco rara, ella no le dio importancia. «Vamos, está arriba esperándote», añadió mientras subía las escaleras. Al llegar al pasillo, mamá detuvo el paso. Desde mi habitación se escuchaban sonidos apagados, lo suficientemente claros como para hacerla fruncir el ceño. Tocó la puerta, pero al no obtener respuesta, la abrió sin esperar. Lo que vio la dejó completamente inmóvil. Michael estaba demasiado cerca de mí, sus manos aún descansaban sobre mi cintura. Nos giramos al mismo tiempo hacia la puerta, y vi cómo el rostro de mamá pasaba del desconcierto al horror y luego a la furia. «¿Qué está pasando aquí?». Su grito rompió el silencio, deteniendo todo lo que ocurría en la habitación. Christian permaneció en el pasillo, paralizado. Pude verlo dar un paso atrás, sin saber qué hacer. La mirada de mamá pasó de mí a Michael. Sus ojos estaban llenos de incredulidad y rabia, y en ese instante supe, sin lugar a dudas, que todo había cambiado para siempre. El grito de mi mamá rompió el silencio de la casa. Su ira era como una tormenta que arrasaba todo a su paso. Estaba frente a Michael, con las manos temblando y el rostro encendido de rabia. Las acusaciones cayeron sobre él una tras otra. Habló de traición, de cómo había destruido a la familia, de la confianza que ella le había dado y que ahora estaba hecha pedazos. Su voz estaba llena de dolor, pero ese dolor llevaba una fuerza que nadie podía interrumpir. Michael escuchaba en silencio, su rostro permanecía frío, como si nada de eso fuera con él. Pero en la tensión de su mandíbula se podía ver la irritación que intentaba ocultar. Intenté decir algo, pero cada vez que abría la boca, mi voz se ahogaba en la furia de mi mamá. No había espacio para disculpas ni para explicaciones. Christian estaba en el pasillo, conmocionado. Su mirada se clavó en la mía, y en sus ojos pude ver todo: dolor, desilusión, incredulidad. No dijo nada mientras mi mamá continuaba, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, su decisión fue clara. Se dio la vuelta y se fue. Sus pasos resonaron brevemente antes de desvanecerse tras la puerta. Sabía que ese momento era definitivo, que lo nuestro ya no tenía vuelta atrás. Mi mamá no se detuvo. Su ira finalmente se transformó en acción. Señaló la puerta, su rostro lleno de determinación. Michael no discutió. Simplemente recogió sus cosas y salió, dejando la casa sumida en un silencio que solo se rompía con mi respiración entrecortada. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé sola. Mamá no me dirigió una palabra. Su mirada, cargada de desprecio y decepción, decía más que cualquier frase. Me senté en la cama, con la cabeza entre las manos. Todo había ocurrido tan rápido que no podía procesarlo. La casa parecía vacía,
aunque sabía que mi mamá seguía allí. El vacío y la sensación de pérdida llenaron cada rincón. El día comenzó con un silencio que era engañoso. La casa ya no tenía el calor que antes sentía en ella. Las paredes parecían absorber toda la ira y el descontento de mi mamá. No me miraba, no me hablaba. Ese silencio era peor que cualquier palabra. Bajé a la cocina, intentando empezar el día de alguna manera, pero mi mamá ya estaba allí. Su expresión no dejaba dudas. No quería hablar conmigo, pero sabía que no podría evitarlo. «Siéntate», dijo sin mirarme. Obedecí sentándome frente a ella con la cabeza gacha. «Ya no puedo seguir apoyándote». Su voz era firme, sin un atisbo de calidez. «A partir de ahora, te encargarás de ti misma». No entendí de inmediato el significado de sus palabras. ¿Apoyarme? ¿Me estaba abandonando? «Tienes que buscar trabajo», continuó, anticipándose a mis pensamientos. «Ya no pienso pagar tus estudios». Sus palabras fueron como un golpe. Mi pecho se apretó y sentí un nudo en la garganta. Quería protestar, decirle que no era justo, pero sabía que no me escucharía. «No puedo», intenté decir, pero su mirada me detuvo. «Sí puedes», respondió con dureza. «Y lo harás». Se levantó de la mesa y salió de la cocina, dejándome allí, inmóvil. Me quedé sentada varios minutos, intentando asimilar lo que acababa de pasar. Pasé todo el día buscando trabajo. Ninguna opción parecía adecuada, pero finalmente acepté un puesto mal pagado en un café. El trabajo era agotador. Largas horas de pie, ser amable con clientes que apenas te miraban. Cada día allí me desgastaba más. Cuando volvía a casa, evitaba cruzarme con la mirada de mi mamá. Su silencio era aún más pesado. Me miraba como si fuera una extraña, no su hija. Sentía como mi ánimo se deterioraba poco a poco. En el café intentaba no pensar en mi mamá, en Michael o en Christian, pero esos pensamientos siempre volvían, especialmente por las noches, cuando mi teléfono vibraba con mensajes que ni siquiera abría. Era Michael. Sus intentos de contactarme eran cada vez más insistentes. Al principio eran mensajes cortos, luego más largos, llenos de disculpas y explicaciones. No los leía. Solo ver su nombre en la pantalla era suficiente para que mi interior se revolviera. Intentaba concentrarme en el trabajo, pero ni siquiera eso ayudaba. Cada día era igual al anterior. Trabajo, casa, silencio. Sentía que no pertenecía a ningún lugar, ni siquiera a mi propio hogar. Una noche, al volver a casa, me detuve en la puerta de mi habitación. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Michael. Ni siquiera intenté abrirlo. En lugar de eso, miré mi reflejo en el espejo. Mis ojos estaban cansados, mi rostro parecía apagado. Ya no era yo, sino alguien roto, perdido. Las palabras de mi mamá resonaban en mi cabeza. «Tú eres responsable de esto». Me senté en la cama y me cubrí el rostro con las manos. Todo lo que había construido se había derrumbado. Mis estudios, mi relación con Christian, mi familia, nada de eso existía ya. Estaba sola, en el vacío absoluto, y por primera vez entendí que esto no era solo una crisis. Había tocado fondo. Cada mañana me levantaba de la cama con una sensación de vacío. Antes, el día empezaba con las palabras de mi mamá o el ruido en la cocina, pero ahora la casa me recibía con silencio. Incluso cuando ella estaba cerca, su mutismo se sentía más fuerte que cualquier palabra. Me evitaba. Pasaba junto a mí sin mirarme, como si fuera una extraña. Salía a trabajar tratando de mantener la cabeza en alto. En el café me esperaban horas llenas de monotonía y agotamiento. Pedidos constantes, clientes descontentos, bandejas pesadas. Esa era mi nueva realidad. Los compañeros a veces intentaban hablar conmigo, pero yo mantenía la distancia. Las conversaciones triviales me parecían inútiles. Después del trabajo regresaba a casa, donde me esperaba otra dosis de indiferencia. Mamá estaba allí, pero nuestros encuentros eran como los de dos desconocidos. Su mirada era fría, su tono distante. Los estudios se sentían como algo lejano, casi inalcanzable. Me sentaba frente a los libros, pero mis pensamientos se confundían. Cada tema, cada ejercicio me recordaba los sueños que alguna vez tuve. Ahora esos sueños parecían imposibles. Los pensamientos sobre Christian me perseguían.
Su rostro, su voz, todo regresaba a mi mente en los momentos menos oportunos. Recordaba cómo me miró aquel día, lleno de decepción y dolor. Sus palabras, diciendo que no podíamos seguir juntos, seguían resonando en mi cabeza. Pero lo peor era otra cosa. Las imágenes de Michael, sus caricias, su voz, su seguridad al desmoronar mi vida. Intentaba sacar todo eso de mi mente, pero los recuerdos volvían como una sombra imposible de evitar. A veces me preguntaba si era posible arreglar las cosas, encontrar una manera de recuperar mi vida anterior, de reconciliarme con mi mamá, de disculparme con Christian, pero incluso esos pensamientos parecían inútiles. Estaba convencida de que no había marcha atrás. En una de esas noches, mientras estaba en mi habitación rodeada de libros y silencio, levanté la vista hacia las paredes. La habitación parecía vacía, como si todo su calor se hubiera desvanecido. Miraba los objetos familiares, pero la sensación era diferente. Ya no sentía que fuera mi hogar. Mi antiguo yo había desaparecido, dejando solo una cáscara vacía. Todo lo que conocía, todo lo que amaba, estaba en un pasado al que sabía que nunca podría regresar. Seguía caminando por la casa como una sombra. Cada rincón me recordaba la vida que había tenido y que ahora parecía inalcanzable. Mi relación con mamá era un silencio helado. Ya no me miraba como a su hija. Sus ojos, fríos y distantes, dejaban claro que ya no era parte de su mundo. Pensé que hablar con ella podría cambiar algo. Una noche, reuniendo el poco valor que me quedaba, decidí intentarlo. Ella estaba de pie junto a la ventana, perdida en sus pensamientos. Intenté explicarme, pero las palabras apenas salieron de mi boca. Su reacción fue contundente y sin espacio para réplica. No levantó la voz, pero cada palabra era como un golpe. «Tú destruiste todo», dijo con un tono bajo pero lleno de peso. «No quiero escuchar más». Salió de la habitación, dejándome sola en el silencio. Sus palabras seguían resonando mientras miraba la puerta cerrada. El trabajo en el café se volvió una carga insoportable. Trataba de aguantar, pero cada día era una prueba de resistencia. Apenas sonreía a los clientes y los errores empezaban a acumularse. Sentía que todo lo que hacía carecía de sentido. Los estudios eran ya algo lejano. Las clases, las tareas, los exámenes, todo parecía irrelevante. Cada vez que intentaba concentrarme, mi mente se negaba a cooperar. En medio de esa rutina monótona, Michael volvió a aparecer en mi vida, aunque solo fuera a través del teléfono. Ya no vivía con nosotras, pero sus mensajes eran una presencia constante. Al principio eran breves. «Necesitamos hablar. Quiero arreglar esto». Luego se hicieron más largos, llenos de recuerdos, promesas y justificaciones. No los leía, pero cada notificación hacía que mi corazón se detuviera por un segundo. Solo ver su nombre en la pantalla bastaba para que los recuerdos volvieran con fuerza. Una noche, al regresar a casa después del trabajo, vi una nueva notificación en mi teléfono. Era otro mensaje de Michael. Esta vez era corto. «Sara, quiero arreglar esto. Mañana te espero donde ya sabes». Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, intentando decidir qué hacer. No había detalles, ni explicaciones, solo una invitación que no podía ignorar. Sentada en mi habitación con el teléfono en la mano, todo a mi alrededor parecía vacío. El silencio de mi mamá, el trabajo que odiaba, los estudios que había abandonado, todo se mezclaba en un círculo interminable. Mirando el mensaje, sentí que me acercaba a un punto sin retorno. El lugar de encuentro era gris y desolado, como si reflejara todo lo que ocurría en mi vida. Un parque abandonado, un banco junto a una fuente seca que llevaba años sin funcionar. Michael ya estaba allí. Su figura parecía parte de aquel paisaje sombrío, fuera de lugar pero inevitable. «Viniste», dijo al levantarse del banco. Su voz era tranquila, pero sus ojos reflejaban tensión. No respondí, simplemente me acerqué y me senté en el otro extremo del banco, manteniendo la distancia. Él comenzó a hablar. Decía que todo se había complicado demasiado, que nunca quiso hacer daño, aunque en su tono no había verdadero arrepentimiento. Hablaba de cómo aún se podía arreglar todo, de que no tenía sentido que yo volviera a casa, donde no me querían.
«Puedes venir a vivir conmigo, Sara», dijo finalmente. Me quedé inmóvil. Esas palabras sonaban como el último eslabón de una cadena que me había mantenido atrapada tanto tiempo. «No, Michael», respondí al fin, reuniendo el valor para hablar. «Esto se terminó». Quiso replicar, pero me levanté. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar el ruido de mis propios pasos mientras me alejaba. En casa, todo era aún más distante. Mamá, tras finalizar el divorcio, parecía otra persona. Ya no mencionaba a Michael, como si nunca hubiera formado parte de nuestras vidas. Pero su silencio no significaba perdón. Era frío, lleno de distancia, y sabía que para ella siempre sería culpable. Mis intentos de acercarme a ella chocaban contra su indiferencia. Solo hablaba conmigo cuando era absolutamente necesario, con frases cortas y sin emoción. «Necesito que dejes tu habitación», dijo un día. Sus palabras no fueron una sorpresa, pero dolieron como si lo fueran. Ahora vivía en una pequeña habitación alquilada. Paredes desnudas, una cama que crujía al mínimo movimiento, una lámpara cuya luz apenas iluminaba los rincones. No había recuerdos ni calor, solo vacío. El trabajo en el café seguía siendo mi único refugio. Los estudios ya no eran una opción, no podía permitírmelos. Una noche, sentada en el suelo, revisaba una vieja caja de fotos. En ellas estaba nuestra familia. Mamá, yo, Michael. Todos sonreíamos, como si nada pudiera tocarnos. Me detuve en una foto en particular. Mamá y yo estábamos en un parque, tomadas de la mano, mientras Michael estaba detrás con una leve sonrisa. Intenté recordar qué hablábamos ese día, pero mi memoria no me ayudó. Las preguntas no dejaban de rondar mi mente. ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Podría haber detenido todo antes de que llegara tan lejos? No encontré respuestas. Solo sabía una cosa: el pasado ya no podía volver. Mientras miraba las fotos, sentí cómo el dolor se mezclaba con la certeza de que este era mi punto sin retorno.